Has oído la historia de Caín y Abel, pero ¿realmente conoces la verdad detrás de este acontecimiento tan impactante? ¿Por qué un hermano sería capaz de cometer un acto tan cruel? Esta historia va mucho más allá de los celos y la envidia, revela lecciones profundas sobre nuestras propias batallas internas, nuestras elecciones y las consecuencias que moldean nuestro destino. Si alguna vez te has preguntado cómo pequeños errores pueden transformarse en grandes tragedias, quédate conmigo, porque hoy desvelaremos lo que realmente sucedió y cómo esta historia puede cambiar la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. La historia de Caín y Abel comienza en un lugar perfecto, un paraíso en la tierra, el jardín del Edén. Un lugar donde el sol siempre brillaba y los ríos corrían tranquilos, donde los animales eran mansos y las plantas daban frutos abundantes. En este jardín, Dios colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, para vivir en armonía con la naturaleza y con él mismo. Al principio, todo era bueno. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y les dijo: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». Los puso en el Edén para que lo cuidaran, cultivaran el jardín y disfrutaran de su belleza, pero había una condición: no podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que, el día que lo hicieran, la muerte vendría sobre ellos. Aún así, Dios hizo una promesa: en medio de todo, en medio de la perfección y la belleza, surgiría una gran esperanza. Prometió que, de Eva, vendría una descendencia que algún día aplastaría la cabeza de la serpiente, el enemigo que había traído la tentación y la caída. Esta promesa de redención, de un futuro donde el mal sería derrotado, fue el primer vistazo de algo mucho más grande, algo que se extendería a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios dio a Adán y Eva la alegría de vivir en este entorno perfecto, de ser padres y de cuidarse mutuamente. Fue en este contexto que nació el primer hijo de Adán y Eva, Caín. Y, poco después, vino Abel. Eran hermanos, pero con destinos que, aparentemente, estaban destinados a seguir caminos muy diferentes. Adán y Eva, al recibir a sus hijos, veían el cumplimiento de la promesa de Dios de multiplicación y de un futuro, pero también estaban a punto de ser testigos de algo que pondría en riesgo esa esperanza. El nacimiento de los hijos de Adán y Eva no solo fue el comienzo de una nueva generación, sino también el inicio de una historia que revelaría mucho sobre el corazón humano. Todo parecía perfecto, pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de sus vidas y que, de manera inesperada, sacaría a la luz los conflictos internos que todos llevamos dentro. La promesa de Dios de una descendencia que traería salvación comenzaba a desarrollarse, pero la realidad de la lucha entre el bien y el mal también se volvía evidente, y todo tendría su punto de partida en el corazón de esos dos hermanos. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, vivieron en un jardín perfecto, el Edén. Sin embargo, como la vida en el paraíso se perdió después de la caída, ahora, fuera del Edén, enfrentaban la realidad de un mundo imperfecto, donde el dolor y el trabajo duro serían parte de su existencia. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron a sus hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el más joven. Caín creció siendo un hombre fuerte y determinado. Se dedicó al cultivo de la tierra, se convirtió en agricultor y pasó sus días arando el suelo, sembrando y cuidando los campos. Su trabajo era arduo, pero creía que el esfuerzo y la dedicación traerían frutos para su vida y para su familia. Caín veía la tierra como algo que debía ser domado, una lucha constante contra la naturaleza, pero él estaba dispuesto a luchar. ¿Conoces la historia de Caín y Abel? ¿Y qué fue lo que realmente sucedió? Antes de que continúe con la historia, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ningún video como este. Abel, por otro lado, tenía un espíritu diferente. Se convirtió en pastor de ovejas, cuidando los rebaños que pastaban en los campos. Abel pasaba sus días en armonía con la naturaleza, guiando a las ovejas por prados verdes, protegiéndolas de los depredadores y proporcionándoles el mejor cuidado. Era un trabajo que requería paciencia y sensibilidad, algo que Abel parecía poseer naturalmente. Él entendía el ritmo de la creación, respetaba el ciclo de la vida y veía su responsabilidad como un acto de devoción a Dios. Estos dos hermanos, con destinos tan diferentes, siguieron caminos distintos en la vida.
La profesión de Caín estaba ligada al esfuerzo físico, al dominio de la tierra y al trabajo duro para hacer crecer la cosecha. La profesión de Abel, por otro lado, estaba ligada a la idea de cuidar la creación, proteger y ofrecer lo mejor de sí mismo para sus rebaños. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, estas diferencias en las profesiones de los hermanos no eran solo una cuestión de ocupación, revelaban algo más profundo, una diferencia en sus actitudes hacia Dios. Mientras Caín veía el fruto de su trabajo como algo que merecía reconocimiento y recompensa, Abel tenía una actitud de humildad, reconociendo que su habilidad para cuidar las ovejas era un regalo de Dios, y que su verdadera ofrenda debía ser una expresión de fe y gratitud. La diferencia en las profesiones sería la clave de lo que iba a suceder, algo que cambiaría para siempre la historia de Caín, Abel y la humanidad. La historia apenas comenzaba, pero el destino de los dos hermanos estaba a punto de tomar rumbos muy diferentes, con un futuro marcado por elecciones y consecuencias que reflejarían la verdadera naturaleza de sus corazones. Caín y Abel, ahora hombres adultos, estaban ante Dios, cada uno con un regalo en sus manos, listos para ofrecer algo de valor. Lo que parecía una simple ofrenda pronto se convertiría en el centro de una prueba divina, algo que no solo revelaría las intenciones de cada uno, sino también algo profundo en el corazón de ambos. Caín, el mayor de los hermanos, era agricultor. Pasaba largas horas bajo el sol ardiente, cultivando la tierra, cuidando de sus cultivos. Cuando llegó el momento de ofrecer algo a Dios, Caín trajo frutos del campo, frutos que él mismo había cosechado, como una demostración de su esfuerzo y trabajo arduo. Estaba seguro de que la ofrenda que traía era lo mejor que podía ofrecer, porque era lo que conocía, lo que tenía en sus manos. Por otro lado, Abel, el hermano menor, era pastor de ovejas. Al mirar su rebaño, Abel notó que había una oveja especial, la más sana, la más pura de todas. Era la mejor de su rebaño, y sabía que debía dar lo mejor a Dios. Con un gesto de amor y reverencia, Abel separó la oveja más inmaculada y la ofreció como sacrificio a Dios. No era una oveja cualquiera, era su mejor oveja, un símbolo de su devoción y gratitud. Ambos hermanos tenían algo en común, se acercaban a Dios, cada uno a su manera. Pero, ¿qué estaba realmente buscando Dios con estas ofrendas? La respuesta no estaba en la forma en que se dieron las ofrendas, sino en el corazón que las guiaba. Dios, que conoce los corazones de todos, no solo miró lo que se estaba ofreciendo, sino lo que había detrás de esa ofrenda. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué esta diferencia? La ofrenda de Abel reflejaba una actitud de entrega total, una disposición genuina para ofrecer a Dios lo mejor, lo más precioso que tenía. No se conformó con lo suficiente, sino que entregó algo que realmente le costaba. La ofrenda de Caín, aunque hecha con esfuerzo, no reflejaba el mismo corazón de sacrificio. Caín trajo lo que le era conveniente, lo que no le costaba tanto. No estaba dispuesto a dar lo mejor de sí a Dios. Dios no solo estaba probando la calidad de lo que se ofrecía, sino el corazón de quien lo ofrecía. La lección aquí es profunda, no importa tanto lo que damos, sino cómo lo damos y cuál es la intención de nuestro corazón al hacerlo. Dios no quiere solo nuestras acciones o nuestros bienes, sino que quiere lo que hay dentro de nosotros, nuestra actitud, nuestra gratitud, nuestra disposición de honrarlo con lo mejor de nosotros mismos. Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿qué sucedió en su corazón? En lugar de reflexionar sobre la razón del rechazo, Caín se enfureció. Su rostro se desfiguró por la ira y los celos. No entendió que, ante Dios, lo más importante no era lo que hacía, sino la sinceridad con la que lo hacía. Dios, en su bondad, aún lo advirtió: Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, esperando dominarte. Génesis 4, 6-7. En lugar de arrepentirse y corregir su corazón, Caín se entregó a la ira, al orgullo y a la envidia. No entendió que Dios no lo estaba rechazando como persona, sino la actitud con la que estaba ofreciendo. Esta parte de la historia nos revela algo muy importante: Dios mira el corazón. Lo que más desea no es lo que tenemos en nuestras manos, sino lo que hay dentro de nosotros.
Si nuestro corazón está sinceramente orientado hacia Él, Él aceptará nuestra ofrenda, ya sea grande o pequeña, rica o sencilla. Pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, envidia o egoísmo, incluso la mejor de las ofrendas será rechazada. Después de que la oferta de Caín fuera rechazada por Dios, una profunda tristeza se apoderó de su corazón. Sintió un dolor que ni siquiera sabía cómo expresar, un peso tan grande en su pecho que su rostro, que antes reflejaba la esperanza de ser aceptado, ahora estaba sombrío. La expresión de Caín se desplomó, y todos pudieron notar que algo no iba bien. Su mirada, que antes estaba llena de confianza, ahora estaba vacía y marcada por la frustración. No entendía por qué su ofrenda no había sido aceptada, mientras que la de su hermano Abel sí lo había sido. Este rechazo no fue solo una pérdida momentánea para Caín, tocó un punto sensible dentro de él. No podía aceptar que, a pesar de haber ofrecido lo mejor de su cosecha, Dios hubiera preferido el sacrificio sencillo de Abel. Esta sensación de injusticia comenzó a crecer como una llama en su corazón, que a medida que pasaba el tiempo se alimentaba más de la frustración y el resentimiento. Lo que inicialmente era una simple duda se convirtió en una ira profunda, como una semilla plantada dentro de su ser, lista para crecer. Dios, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo con Caín, se acercó a él de manera misericordiosa y le advirtió: ¿por qué estás tan enfadado? ¿Por qué tu rostro está así? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo correcto, el pecado estará a la puerta, esperando por ti. Él desea apoderarse de ti, pero tú debes dominarlo. Las palabras de Dios eran claras, pero Caín, atrapado en su dolor y orgullo, no pudo escucharlas. El pecado ya comenzaba a crecer dentro de él, disfrazado de celos y envidia, y esto empezó a distorsionar sus pensamientos. Sentía una envidia cada vez más fuerte de Abel, que parecía ser favorecido por Dios. El hermano que, hasta entonces, había sido su compañero, ahora se convertía en el blanco de su ira silenciosa pero creciente. Caín no quería aceptar que su propia actitud podría haber sido la razón de su rechazo. En lugar de reflexionar sobre su error, dejaba que los celos tomaran cuenta de su corazón, minando su paz y envenenando su mente. La presencia de Dios, que antes traía consuelo, ahora parecía distante e incomprensible para Caín. El orgullo no le permitía humillarse y reconocer su falla. Dios le había dado una oportunidad para redirigir su camino, pero el hombre, cegado por la emoción, no supo verla. Lo que comenzó como una simple decepción se transformó en algo mucho más peligroso, una decisión tomada por el dolor y el ego. Los celos tomaron proporciones que Caín no imaginaba. Se dejó seducir por la idea de que Abel no merecía más la aceptación de Dios que él. Y así, el veneno del odio fue cultivado en el corazón de Caín, como un árbol que va fortaleciéndose hasta alcanzar raíces profundas. Este sentimiento crecía cada vez más, hasta que la distancia entre él y su hermano aumentaba con cada pensamiento amargo que alimentaba. Los celos no se quedaron solo en la mente de Caín. Se manifestaron en sus actitudes. En lugar de buscar comprensión o reflexionar sobre las palabras de Dios, alimentó su ira hasta que se convirtió en una fuerza incontrolable. Este sentimiento lo llevó por un camino oscuro, donde la posibilidad de arrepentimiento se fue borrando lentamente. El pecado, como Dios había advertido, estaba a la puerta, y él estaba a punto de ser consumido por él. La historia de Caín no es solo sobre el rechazo de un sacrificio, sino sobre cómo los celos, cuando se alimentan, pueden crecer y destruir. Esta semilla plantada por Caín en su corazón, alimentada por el orgullo y la envidia, ya estaba a punto de dar frutos amargos y fatales. Después de que su ofrenda fuera rechazada, Caín se sintió profundamente afectado. El sentimiento de rechazo se apoderó de su corazón, y en lugar de buscar comprensión, se sumió en el rencor. El odio y la envidia hacia su hermano Abel comenzaron a crecer dentro de él, y una tormenta de emociones tomó control de su mente. Pero, en ese momento oscuro, Dios no lo abandonó. En su misericordia, Dios se acercó a Caín. No lo acusó, no lo reprendió con palabras duras, sino que lo llamó de vuelta al camino de la luz. Con una voz llena de compasión y paciencia, Dios le ofreció una oportunidad de redención. Le dijo a Caín: si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno,
El pecado está a la puerta. Estas palabras de Dios traen un mensaje poderoso y transformador. Él le estaba dando a Caín la oportunidad de hacer una elección. Dios estaba diciendo que la puerta al arrepentimiento y al bien aún estaba abierta. Caín aún podía hacer lo correcto, y si lo hacía, sería aceptado. Dios no estaba interesado en su condena, sino en su transformación. El Señor sabía que, por mucho que Caín estuviera siendo consumido por la ira y el resentimiento, aún tenía la capacidad de elegir lo bueno. En ese momento, podía cambiar el rumbo de su historia y reconciliarse con Dios. Pero Dios también advirtió a Caín sobre el peligro de su actitud. El pecado, como una bestia acechando, estaba esperando para dominarlo. El orgullo, la ira, la envidia, todas esas emociones negativas podrían apoderarse de Caín y llevarlo por un camino de destrucción. Dios le advirtió claramente: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Esta es una imagen vívida de cómo el mal se acerca a nosotros cuando permitimos que sentimientos negativos y destructivos se apoderen de nuestro corazón. Pero, al mismo tiempo, Dios dejaba claro que Caín no estaba atrapado en ese destino. Aún tenía la oportunidad de elegir la justicia, el arrepentimiento y la paz. En ese momento, Caín estaba ante una encrucijada. Dios no lo obligó a elegir el bien, pero le dio la sabiduría necesaria para entender que la elección estaba en sus manos. La decisión de seguir el camino del bien o del mal estaba, en ese instante, completamente en sus manos. Dios quería que entendiera que su vida no tenía que definirse por la ira y el pecado. Tenía el poder de hacer lo correcto y cambiar la situación. Sin embargo, Caín no escuchó la voz de Dios. En lugar de arrepentirse y elegir el camino del bien, permitió que el pecado se instalara en su corazón. Ignoró el consejo de Dios y, en lugar de buscar la paz, planeó algo aún más terrible: decidió destruir a su propio hermano, Abel. Caín, consumido por un fuego que parecía devorar toda su paz interior, ya no pudo controlar la ira que lo devoraba. El rechazo de su ofrenda por parte de Dios, en comparación con la aceptación de la ofrenda de Abel, había sembrado una semilla amarga en su corazón. En lugar de tratar de entender, se entregó a los celos, y ese sentimiento sombrío fue creciendo hasta transformarse en odio. Ya no había espacio para la razón ni para la esperanza. Caín se sentía injusticiado y herido. Con este torbellino de emociones, se acercó a Abel y lo llamó. Con palabras amargas, Caín lo invitó a ir al campo. En ese momento, no había señales de arrepentimiento, de deseo de resolver las cosas o de buscar una reconciliación. Al contrario, su corazón estaba decidido a seguir un camino de oscuridad. No quería conversar, no quería solucionar. Quería venganza. Abel, inocente y despreocupado, siguió a Caín sin saber lo que sucedería en ese campo. Tal vez esperaba una disculpa o un gesto de comprensión de su hermano, pero nada de eso iba a ocurrir. El campo, normalmente un lugar de tranquilidad y reflexión, se convertiría en el escenario de un acto que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Caín, ya consumido por la tentación de su ira, no buscó escuchar a Abel, ya no le importaban los sentimientos de su hermano. Estaba cerrado en su propio dolor, en su propia inseguridad. Solo pensaba en cuánto Dios había favorecido a Abel, y ese pensamiento, con el tiempo, se transformó en una furia ciega. Mientras caminaban hacia el campo, la distancia entre los dos hermanos se ampliaba, pero no físicamente, sino emocionalmente. Caín estaba cada vez más alejado de Abel, más alejado de sí mismo y más alejado de Dios. Sentía que la única manera de recuperar lo que había perdido, la aceptación, el respeto, era quitándole a Abel lo que había concebido. Ese era el veneno que estaba tomando control de su ser. Ya no había más espacio para la misericordia ni para el arrepentimiento. Cuando llegaron al campo, el silencio era pesado, casi palpable. El aire estaba denso con la tensión que flotaba entre los dos. Caín, ahora con el odio totalmente apoderado de su corazón, veía la oportunidad de acabar con todo lo que lo perturbaba. Sabía lo que estaba a punto de hacer, pero en su mente ya había justificado su acción. Para él, ya no había más opción. La tentación lo había consumido por completo. Y fue en ese instante, en medio del silencio del campo, que la tragedia se consumó. Caín, incapaz de luchar contra sus propios demonios internos,
atacó a Abel. Lo que podría haber sido un momento de reconciliación se transformó en un asesinato, y el campo fue testigo de una de las caídas más grandes de la humanidad, la destrucción del amor fraternal debido al odio y los celos. Esta escena no es solo la historia de dos hermanos. Es la historia de todos nosotros, cuando somos dominados por los sentimientos más oscuros y permitimos que crezcan dentro de nosotros. Caín podría haber elegido un camino diferente, podría haber buscado la paz, podría haber hablado con Dios y con Abel. Pero, en lugar de eso, eligió el camino de la tentación, que lo llevó a cometer el acto más irreversible. El sol comenzaba a ponerse, y el campo estaba tranquilo, con la suave brisa moviendo los árboles y el canto de los pájaros llenando el aire. Pero en ese momento, el corazón de Caín estaba lleno de ira. El dolor por el rechazo de su sacrificio aún quemaba en su alma, y una sombra oscura se abatió sobre él. No podía entender por qué Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la suya. El resentimiento se convirtió en odio, y el odio tomó control de su ser de tal manera que ya no sabía cómo controlarlo. Caín miró a Abel, que estaba allí, inocente, cuidando sus rebaños, tal vez sin saber lo que pasaba en la mente de su hermano. La imagen de Abel, fiel y obediente, contrastaba con la sensación de frustración que dominaba a Caín. Ya había sido advertido por Dios sobre el peligro de entregarse al pecado, pero las palabras parecían lejanas. Se negaba a escuchar el llamado para controlar su rencor. En su corazón, la ira crecía, transformándose en algo peligroso e incontrolable. Y entonces, sin previo aviso, Caín se acercó a Abel en el campo. El silencio entre los dos hermanos fue roto por un movimiento brusco y repentino. Sin dudar, Caín levantó su mano y golpeó a Abel, hiriéndolo violentamente. Abel, sin tiempo para reaccionar, cayó al suelo, su vida dejando su cuerpo mientras Caín, ciego por el odio, miraba a su hermano caído. El campo, que antes era pacífico, ahora se convertía en el escenario de una tragedia irreversible. El sonido del golpe resonó en el silencio del campo, y la tierra, que antes solo era tierra, ahora llevaba el peso de la primera muerte. La primera muerte humana. El primer fratricidio. El acto de Caín no fue solo un error o un momento de furia, fue una decisión irreversible que cambiaría el curso de la historia para siempre. La violencia que había cometido no tenía marcha atrás. No había forma de deshacer lo que había hecho. Abel, el hermano inocente, estaba muerto, y Caín ahora cargaba sobre sus hombros la culpa más pesada. Lo que siguió fue un silencio profundo, un vacío que solo podría ser llenado con arrepentimiento, pero que Caín no estaba dispuesto a sentir. Sin embargo, el Señor no permitió que Caín escapara de la responsabilidad por su acción. Dios llamó a Caín, preguntando dónde estaba Abel, como si supiera lo que había ocurrido pero quisiera que Caín enfrentara lo que había hecho. Caín, en su arrogancia y miedo, trató de negarlo, pero la verdad era implacable. No lo sé, dijo él, soy yo el guardián de mi hermano. Pero Dios sabía. Sabía de la violencia, de la muerte que había ocurrido en el campo, y ahora, Caín tendría que enfrentarse a las consecuencias. No solo había perdido el amor de Dios, sino también su paz interior, que nunca más sería recuperada. La muerte de Abel no fue solo el fin de una vida. Fue el fin de algo más profundo, la inocencia de la humanidad. Al matar a su hermano, Caín había revelado la sombra del mal que ya habitaba en el corazón humano, una sombra que ya no podía ser ignorada. El dolor y el sufrimiento que causó resonarían a través de las generaciones, afectando a todos los hijos e hijas de Adán y Eva. Y así, con el asesinato de Abel, la humanidad quedó marcada por la primera tragedia, el primer fratricidio. Después del terrible acto de Caín, quien mató a su hermano Abel, el cielo parece quedar en silencio. Pero Dios, en su infinita sabiduría y justicia, no deja el mal sin castigo. No llega con ira ni violencia, sino con una pregunta simple, llena de poder y significado. Dios llama a Caín, con una voz que resuena no solo en ese momento, sino también en los corazones de todos nosotros hasta el día de hoy. ¿Dónde está tu hermano Abel? Imagina el impacto de esa pregunta. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, realmente no necesita una respuesta. Él ya sabía lo que había sucedido. Pero Dios no obliga a Caín a confrontar su error de inmediato,
le da la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. Pero la respuesta de Caín está marcada por la negación. En un intento desesperado por ocultar lo que hizo, responde: no sé. Soy yo el guarda de mi hermano. Esas palabras, llenas de frialdad, intentan disfrazar el peso del crimen cometido. Caín, ahora, se coloca como alguien que no tiene responsabilidad sobre su hermano, negando cualquier vínculo con él, como si no supiera del trágico destino que él mismo causó. Al mismo tiempo, esas palabras demuestran cuánto se había alejado de Dios, ignorando el hecho de que, sí, él era responsable de Abel, así como todos somos responsables unos de otros. Pero el intento de engañar a Dios es en vano. Dios es el creador de todas las cosas y todas las personas, y Él ve más allá de la fachada de Caín. El intento de Caín de ocultar la verdad no podría engañar al que conoce el corazón de cada ser humano. No importa cuánto intentemos esconder nuestras acciones, Dios conoce cada pensamiento, cada sentimiento, cada elección, incluso las más oscuras. Dios, en su justicia y misericordia, no se deja engañar y confronta a Caín con el peso de su pecado. El Señor luego revela lo que ya sabe: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí, Dios revela la verdadera gravedad de lo sucedido. La sangre de Abel, derramada por su propio hermano, clama por justicia. Y esa voz no será silenciada. Lo que Caín hizo no quedó oculto ni para Dios ni para el mundo espiritual. Hay algo profundo y perturbador en la imagen de la sangre clamando, un eco de dolor y venganza que se levanta contra el mal. Esta escena, marcada por el dolor y la decepción, también es un llamado a la reflexión. Caín intentó ocultar la verdad, pero nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones. Y la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, no es solo una interrogación sobre lo que le pasó a Abel, sino también una invitación para que todos reflexionemos sobre nuestra responsabilidad los unos con los otros. Después del terrible acto cometido por Caín, la tensión en el aire era palpable. Lo que había hecho no podía deshacerse. La sangre de Abel clamaba por justicia, y Dios, con una mirada de tristeza y pesar, sabía que nada volvería a ser como antes. Sabía lo que Caín necesitaba entender: toda acción tiene sus consecuencias. Cuando Dios se acercó a Caín, la atmósfera se volvió tensa. No fue un castigo inmediato ni un juicio despiadado, sino una revelación de las profundas huellas de su elección. Dios habló con Caín, y con una voz llena de justicia pero también de misericordia, reveló el peso de lo que estaba por venir. Caín, que había actuado por celos y rabia, ahora enfrentaría la consecuencia de su pecado de una manera mucho más dura de lo que había imaginado. Serás maldito, dijo Dios, de una manera que no dejaba dudas sobre lo que eso significaba. La tierra que antes le ofrecía sustento, la tierra que él cultivaba con sus propias manos, ahora sería un lugar árido y estéril. Nada crecería en sus campos. El trabajo de Caín se volvería inútil, y experimentaría una hambre constante y un vacío desesperante. Cada semilla que sembrara caería sobre suelo seco, cada grano que sembrara sería rechazado por la tierra. Pero el castigo no se detendría allí. Caín, que antes caminaba con su familia, ahora sería obligado a vivir como un fugitivo. La presencia de Dios, que antes se podía sentir con cierta cercanía, ahora se apartaría de él. Se convertiría en un exiliado, alguien sin un lugar fijo, con un futuro incierto, vagando de un lugar a otro, lejos de la seguridad que podría haber tenido si hubiera tomado la decisión correcta. Pero quizás el aspecto más angustiante de la maldición fue la marca que Dios puso sobre Caín. No era una marca física común, sino una marca espiritual, un recordatorio constante de su elección. Dios puso una marca en él, no solo para proteger a otros de la venganza, sino como una señal de que no podía volver atrás. Caín no sería olvidado, pero tampoco sería aceptado. La soledad y la condena se convertirían en parte de su existencia. Imagina el dolor de Caín al darse cuenta de que su ira, su falta de arrepentimiento y la traición a su hermano lo llevarían a una vida sin esperanza. En su mirada, ya no había la satisfacción de haber cumplido sus deseos, sino el vacío de saber que había perdido algo más valioso que cualquier cosecha, su relación con Dios. Dios, en su justicia, no dejó de ser misericordioso. Aún en la severidad de la maldición,
Esaú ofreció protección a Caín, dándole una oportunidad de vivir, pero con la conciencia del peso de su elección. La marca sobre él no solo era un recordatorio de su pecado, sino una prueba de que Dios aún, de alguna manera, se preocupaba. Aún estando distante, Caín no fue completamente abandonado. Después de la terrible decisión de matar a su hermano Abel, Caín sintió el peso de su acción caer sobre sus hombros, más pesado que cualquier carga física. Miró el cuerpo de Abel, que yacía en el suelo, y lo que antes había sido un acto movido por la ira y la envidia, ahora se convertía en un dolor insoportable en su pecho. Caín sabía que su error no tenía marcha atrás. Había cometido un acto irremediable, y con eso, la propia vida de Abel había sido arrebatada de forma brutal y sin sentido. Pero el castigo de Dios, que parecía ser la única respuesta al mal cometido, no tardó en revelarse. El Señor mismo, en su sabiduría, declaró que Caín sería maldito. La tierra, que antes había respondido generosamente al trabajo de Abel, ahora se volvería estéril para él. La tierra que Caín había cultivado, donde había trabajado incansablemente, ya no le daría frutos. Este sería un castigo no solo físico, sino también emocional, porque a partir de ahora, sería un hombre marcado, un hombre sin lugar. Y la soledad fue la primera compañera que Caín encontró. Dios le dijo que sería un fugitivo y errante por la tierra. La tierra que antes parecía acogerlo ahora lo rechazaba, como si toda la naturaleza lo acusara por su crimen. Caín ya no sería bienvenido, ni en sus propias tierras ni entre su propio pueblo. Se sentía perdido, sin dirección, y el miedo se apoderó de su corazón. En ese momento, Caín, por primera vez, miró al futuro y vio un camino vacío y amenazante. No solo la tierra se rebelaba contra él, sino que temía por su propia vida. ¿Qué pasaría si otros, al ver lo que había hecho, decidieran hacer justicia con sus propias manos? El miedo era constante, y sentía el peso de estar solo en el mundo, sin el amor de sus padres, sin la compañía de Abel y sin la paz que la convivencia fraternal le ofrecía. Pero en lugar de ser dejado a merced de la destrucción y la soledad, Caín recibió una respuesta de misericordia que nadie esperaba. Dios, incluso frente al castigo, no lo abandonó por completo. En su gran misericordia, miró a Caín y, en lugar de simplemente dejarlo sufrir su destino, hizo algo sorprendente. El Señor puso una señal sobre Caín, una marca que lo protegería de cualquiera que quisiera hacerle daño. Esta señal era una promesa de que, a pesar del castigo, Dios aún miraba a Caín con gracia. No sería destruido. No sería olvidado. La marca que Dios puso en Caín fue una demostración de que, incluso en medio del castigo, había una oportunidad de redención, una oportunidad de protección. El dolor de la soledad y el miedo no lo destruiría, porque Dios aún tenía un propósito para su vida, aunque tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. Así, Caín, con su marca, partió hacia un futuro incierto. Pero incluso en su angustia, supo que no estaba completamente solo. Dios, en su bondad, le había dado la oportunidad de seguir adelante, de buscar el arrepentimiento, de tal vez encontrar un nuevo camino. Caín lamentaba profundamente el dolor que había causado, pero incluso en su lamentación, la gracia de Dios estaba presente, mostrando que, por mucho que nuestros errores nos marquen, el Señor siempre ofrece una oportunidad para restaurar, proteger y guiar. Después del trágico asesinato de Abel, Caín huyó al exilio, llevando consigo el peso de su acción y la marca de su pecado. Dios, en su misericordia, protegió a Caín con una señal, impidiendo que fuera asesinado por venganza. Sin embargo, Caín se apartó de Dios, eligiendo construir su propia vida y seguir un camino que reflejaba el pecado que había cometido. Caín se estableció en una tierra llamada Nod, al este del Edén. Allí, comenzó a construir una nueva realidad, lejos de la presencia de Dios. Fue en este lugar que Caín se convirtió en el padre de una descendencia que, aunque numerosa, se alejaba cada vez más de los principios de Dios. El primer gran logro de Caín fue la fundación de una ciudad. Llamó a la ciudad Enoc, honrando a su hijo con ese nombre. Este acto de fundar una ciudad fue significativo porque mostró cómo la humanidad, incluso marcada por el pecado, continuaba organizándose y buscando su propio camino, lejos de los valores divinos.
Con el tiempo, la ciudad de Enoc se convirtió en un centro de prosperidad, pero también de creciente separación de Dios. Los descendientes de Caín, a lo largo de las generaciones, comenzaron a formar sus propias familias y, con ellas, su propio legado. La descendencia de Caín se expandió, pero lo que más marcaba a esta familia era la intensificación del pecado y la violencia. En lugar de buscar la paz o la reconciliación con Dios, los hijos de Caín se hicieron conocidos por su crueldad y dureza de corazón. El primer hijo de Caín, Enoc, tuvo un hijo llamado Irad, quien engendró a Meujael. Meujael, a su vez, tuvo un hijo llamado Matusalén, y Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Cada uno de estos hombres, a medida que sus familias crecían, llevaba consigo la carga de un legado oscuro. Lamec, el bisnieto de Caín, fue un hombre notable entre los descendientes de Caín, pero no por buenas razones. Es recordado no solo por su violencia, sino también por sus palabras. Lamec tuvo 2 esposas, algo que, en ese tiempo, ya era una violación de los principios de Dios. Se jactaba de su fuerza y de su disposición para la venganza. Dijo, si Caín es vengado 7 veces, Lamec 77 veces. Estas palabras muestran cómo el pecado de Caín se extendía y multiplicaba entre sus descendientes. La violencia, que comenzó con el asesinato de Abel, ahora se convertía en una característica de su linaje, donde la venganza y la brutalidad eran celebradas como una forma de vida. El ascenso de los descendientes de Caín no estuvo marcado solo por la multiplicación de familias, sino también por la innovación. Los hijos de Caín se convirtieron en grandes inventores y constructores. Por ejemplo, Jabal, otro descendiente de Caín, fue el primer hombre en vivir en tiendas y cuidar de los rebaños, iniciando la práctica de la ganadería. Su hermano Jubal fue el inventor de la música, creando instrumentos como el arpa y la flauta. Y Tubal-Caín, otro descendiente, se convirtió en el maestro de los metalúrgicos, forjando herramientas de bronce y hierro. Estas innovaciones transformaron la sociedad, pero irónicamente, también contribuyeron a la decadencia moral que dominaba este linaje. Así, los descendientes de Caín prosperaron materialmente, pero espiritualmente, se alejaron cada vez más de Dios. La ciudad de Enoc y sus descendientes se convirtieron en símbolos de lo que sucede cuando el hombre intenta vivir sin la guía divina. A pesar de toda la invención y el progreso, el pecado y la violencia estaban arraigados en el corazón de este linaje. El legado de Caín, por lo tanto, no fue solo una historia de progreso, sino también de declive moral. La violencia, el orgullo y la autosuficiencia pasaron de generación en generación, y, en lugar de encontrar un camino de arrepentimiento y reconciliación con Dios, los descendientes de Caín continuaron por el mismo camino tortuoso que su ancestro había comenzado. La descendencia de Caín se convirtió en un reflejo de la naturaleza humana caída, que intenta prosperar aparte de Dios, pero que, al final, solo encuentra más sufrimiento y destrucción. La historia de Caín y Abel va mucho más allá de la tragedia de un hermano matando al otro. Lo que realmente está en juego aquí son las emociones que alimentaron el conflicto, sentimientos tan humanos y universales que aún nos afligen hoy: celos, odio y rabia. Estos sentimientos no surgen de la nada. Comienzan como pequeñas semillas dentro de nosotros, semillas que, si no se cuidan, pueden crecer y destruir nuestras vidas, tal como lo hicieron con Caín. Pensemos por un momento, todos hemos sentido celos en algún momento de la vida. Tal vez al ver el éxito de otra persona o incluso la atención que recibe otra persona. Caín, el hermano mayor, vio a Abel ser aceptado por Dios de una manera que él no lo fue. Él, como agricultor, trajo sus frutos, pero su corazón estaba distante de Dios. Abel, por otro lado, con un corazón puro y obediente, ofreció lo mejor de su rebaño. La aceptación de Abel no fue lo que causó la ira de Caín, sino el rechazo de su propia ofrenda, más profundamente, de su propia actitud hacia Dios. Dios, en su infinita bondad, le dio a Caín una oportunidad. Le advirtió, diciendo que el pecado estaba a la puerta, esperando dominarlo. Se le dio esta oportunidad de arrepentimiento, pero Caín eligió ignorarla. No manejó la emoción del rechazo de manera saludable. En lugar de buscar un camino para corregir su relación con Dios, alimentó sus sentimientos de frustración y rabia. Permitió que estos sentimientos tomaran control de su corazón,
y al final, eso lo llevó a un acto irreversible. Este es el aviso que la historia nos trae. El peligro del odio y los celos no es solo que nos hagan sentir mal, sino que pueden llevarnos a decisiones que cambian nuestra vida para siempre. El odio de Caín no solo afectó su relación con Abel, sino que también destruyó su conexión con Dios y con su propio propósito. Prefirió alejarse de la corrección divina y, en lugar de transformar su dolor en aprendizaje, dejó que se convirtiera en una tragedia. The story of Cain takes us to one of the most intense and painful moments in the Bible, but even there, in the midst of everything he did, there is a lesson of hope. Cain, after committing the first murder, felt the weight of guilt and the loneliness of condemnation. He knew he had done wrong, he knew he had taken his own brother's life, and that the consequences of his actions would be severe. But despite his tragedy and his failure, something surprising happens. God's love does not disappear. No matter how deep the sin, God never abandons his children. Cain is cursed, but not forsaken. God, in his infinite mercy, does not leave him without a path to salvation. Instead of simply punishing Cain and leaving him to his own destruction, the Lord places a mark upon him, a mark of protection. This mark is a symbol of divine grace, grace that, even in the face of the greatest sin, still offers an opportunity for repentance and redemption. God, in his boundless goodness, protects Cain from those who might want to harm him, showing that despite everything, he still cares for us, even when we make deep mistakes. This teaches us that our failures don't have to be the end of our story. Even when we commit the worst of errors, God doesn't distance himself from us. He doesn't abandon us, even when our choices drive us away from him. Cain's sin brought serious consequences, but God's love was not withdrawn from him. God offers forgiveness, even in the darkest moments of our lives. Many times, in our own lives, we may feel that the mistakes we've made are so great that there's no way to turn back. We may even think that God cannot forgive us, that he has rejected us because of what we've done. But Cain's story shows us that even in the midst of sin, God's love still reaches us. He doesn't forget us, and his desire to restore us is greater than any mistake we may make. This message of hope and grace should touch our hearts deeply. Just as Cain had a chance, we all have the opportunity to change, to return to God, and to experience his forgiveness. Sin has its consequences, but God's love transcends them all. Even when we feel lost or unworthy of his grace, he never abandons us. God, in his immense love, always offers us a new chance. He is by our side, waiting for us to return to him with repentance and faith. And just like Cain, we can find a new hope, even in the midst of sin. Cain's story reminds us that God never leaves us behind. He is faithful, and his love for us is immeasurable. Therefore, even in the darkest hours, we must never lose hope. God's grace is stronger than any failure, and his love never fades.